Bueno, pues muy buenas tardes a todos en este día 19 de septiembre. Lo primero, espero que se me esté escuchando bien. Bienvenidos a este webinar de FX Street en colaboración con Forex Analytics, en el que bueno, vamos a intentar establecer una relación entre la inflación y la energía, siempre hablando desde un punto de vista técnico. Vamos a tratar de ir analizando una serie de cruces, ¿no? O de instrumentos que los tengo aquí preparados, ¿no? Pues por ejemplo, el gas natural, NatGas, por ejemplo, el dólar CAD, también vamos a analizar también el EuroCAD, relacionado más directamente con la zona euro, ¿no? Y bueno, pues también el eurodólar, ¿no? Y por supuesto el Brent, que no se me olvide el Brent. Bueno, la relación que trato de ver, ¿no? Hoy en este webinar es, pues basándome en este punto de vista técnico, tratando de pensar, ¿no? Y observando la deriva que llevan estos, tanto cruces de Forex como estas commodities, ¿no? Pues observar qué podría estar pasando, ¿no? Ya sabemos que la inflación, uno de los principales problemas que tenemos son los elevados costes de la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente analizando esos costes de la energía, o en precio, ¿no? Esos, por ejemplo, como hablaba de Natgas, ¿no? Sobre todo, y también el barril Brent, ¿no? Pues tratar de llegar a ciertas conclusiones, a ver si por lo menos realmente hubiéramos podido hacer un techo, si no, si se podría plantear otro escenario, ¿no? También ya saben que la Fed, la Fed Reserva Federal, con todo este tema de los tipos de interés, está mirando mucho a la inflación, ¿no? Pues también, bueno, pues tratar de seguir y sacar algunas conclusiones, ¿no? Luego, al final, pues según el desarrollo de precios que hayamos visto, ¿qué podría continuar, ¿no? La Fed pensando, ¿no? Si realmente hemos alcanzado techo por ejemplo, en esa inflación, bueno, pues a lo mejor se moderan, ¿no? No es algo que ninguno sabemos, lógicamente, pero a lo mejor se moderan, ¿no? En los tipos de interés. Bueno, antes de comenzar, me presento, por supuesto, soy Leandro Andrada, colaborador de Forex Analytics y una plataforma de análisis de mercados. Al final de la conferencia lo vemos. A través de Twitter pueden poner, bueno, pueden contactar conmigo si tienen alguna duda, por ejemplo, si quieren. Bueno, pues les enseño mi Twitter para que lo tengan, @leanco. Aquí lo tienen, o incluso Leanco FX, ¿no? Aquí lo tendrían también, este otro, cualquiera de los dos. Bueno, pues como digo, ahí estoy yo, ¿no? Y si tienen alguna duda o alguna consulta o sugerencia o un punto de vista distinto, me lo pueden hacer ver. Bueno, vamos a empezar por el eurodólar. Lo primero, el eurodólar, brevemente, simplemente ver que, bueno, la espiral descendente, lógicamente, del euro respecto del dólar, pues nos lleva a pensar que en la zona euro podemos tener ciertos problemas, ¿no? Porque claro, si pensemos que si hay una materia prima, la que sea, que cotiza, por ejemplo, en dólares y se mantiene el precio, pongamos que se mantiene, ya no digo si sube, ¿no? Si sube ya es peor todavía, pero vamos a poner que se mantiene el precio. Y el euro dólar, lógicamente, se devalúa, pues va a costar más adquirir esa materia prima. Como va a costar más si se devalúa ese euro dólar, pues lógicamente perdido la paridad. Bueno, las perspectivas del euro dólar realmente son terribles, ¿no? Fíjense que si yo, por ejemplo, en el euro dólar cambiara a mensual, ¿no? Pues aquí tendría una zona de soporte, ¿no? En torno a los 0,95, luego otra zona de soporte bueno, sobre los 0,90, como vamos viendo, luego podríamos tener otra zona de soporte en los 0,88, ¿no? Luego la espiral descendente del euro dólar, bueno, pues está ahí sobre la mesa y eso va a jugar, pues una mala pasada, ¿no? En la zona euro
hablando de en esa relación con la inflación. Porque claro, a medida que se va devaluando el euro respecto al dólar, pues ya vemos lo que sucede, ¿no? Por otro lado, tenemos el dólar CAD, ¿no? El dólar CAD, bueno, pues esto es positivo, ¿no? Para la inflación, que es la devaluación del CAD, estamos viéndolo en semanal. Voy a cambiar a diario, por ejemplo, de este dólar CAD. Por ahora, bueno, pues hemos fracturado del dólar CAD esta línea de pivotes de máximos y observamos, bueno, que podemos realizar proyecciones. Para nosotros sería una zona interesante de soporte, ¿no? Por ejemplo, este área, este 88-78, ¿no? En el dólar CAD, claramente se ve ahí una zona de soporte, incluso por debajo, un poquito más abajo también, ¿no? Pero bueno, hablando de los niveles Fibonacci, yo me quedo con este área, ¿no? Para mí sería una interesante área de soporte en este dólar CAD. El dólar CAD yo decía que es positivo, ¿no? Siempre hablando del punto de vista entre la deriva que puede haber entre estos instrumentos y la inflación. Porque ya saben que el CAD en general representa la energía que, bueno, Canadá, como buen exportador y potentísimo exportador, bueno, pues en general de barriles, ¿no? Pues lógicamente hay una gran correlación entre su actividad económica principal, ¿no? O uno de los motores principales de su economía y su principal y su divisa, ¿no? En este caso el dólar canadiense, ¿no? Entonces, esa es la relación que hay, ¿no? Entonces, bueno, realmente respecto de la zona euro, ya no solo es el euro-dólar, vamos a introducir una variable más. No es solo el euro-dólar el que realmente tendría, hemos comenzado así el webinar, el que tendría esa relación con la energía, si la energía fuera, como hemos dicho, a un precio fijo. Eso es lo que digo. Imagínense que no se mueve nunca, ¿no? Si se devalúa, pero o está muy estable, se devalúa el euro. Hemos empezado diciendo que, bueno, tendríamos más problemas para adquirirlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando de la zona euro, ¿no? Pero vamos a introducir una nueva variable, que es precisamente el dólar canadiense. Luego llegamos a la conclusión que si el canadiense es una de las principales monedas de Forex que pueden representar a la energía, hay un cruce especialmente importante que es con el que nos deberíamos de quedar todos, ¿no? Que precisamente es el euro-CAD. Hablo de la zona euro. Es realmente importante para la zona euro. ¿Por qué motivo? Bueno, por un lado tenemos al euro, ¿no? Representando, aquí tenemos al euro K diario, por un lado tenemos al euro como representación de la zona euro, que es de lo que íbamos a hablar un poquito, ¿no? Respecto de esta inflación. Y por otro lado, lógicamente, tenemos a la energía, al Canadá, al dólar canadiense. Nosotros estamos observándolo en diario y observamos esta espiral, bueno, descendente que ha habido tan grande, ¿no? Tan brutal del euro respecto al Canadá. Esto no significa más que en la zona de euro no ha habido nada más que incrementos, incrementos e incrementos, ¿no? de la energía. Luego, el gas natural, por un lado, lógicamente, tiene su cotización, que lo veremos también, a ver qué puede estar sucediendo. Por otro lado, tenemos la cotización del barril de petróleo. También, por supuesto, lo veremos aparte, a ver qué puede estar sucediendo con ello, pero el Eurocad es un cruce que digamos que engloba, podemos afirmar que engloba un poco todo, ¿no? Yo voy a hacer un zoom de este Eurocad y voy a tratar de observar que- a dónde tiende, ¿no? el Eurocad realmente, como una proyección, me refiero. Ya hemos visto ese descenso tan fuerte, tan fortísimo que ha tenido y bueno, pues aquí parece que ha habido un suelo, ¿no? Parece que hemos tenido aquí un suelo, me refiero a este área por aquí. Bueno, un triple suelo. Realmente el suelo fue perforado en una zona. Yo mis indicadores con los que utilizo sobre todo, bueno, o el indicador más que voy a utilizar a lo largo del webinar para establecer las correlaciones y las relaciones entre instrumentos, bueno, pues ya ven aquí la media de 34 es exponencial, pues aplicada a los máximos, la del centro a los cierres y la de abajo a los mínimos, ¿no? Para mí es importante, es lo que yo denomino, yo llamo mi ciclo de mercado, de tal forma que, bueno, pues para mí refleja muy bien la realidad, ¿no? De un instrumento. Fíjense que, por ejemplo, este Eurocad, cuando se sitúa en su zona de ventas, bueno, pues
realmente fíjense cómo fue rechazado, fue manteado, como ustedes lo quieran decir, cada vez que se aproximó a, a la media de 34, a este tridente, ¿no? A este ciclo de mercado. Observamos nuevamente cómo cada vez que se aproximaba, bueno, pues realmente iniciaba un nuevo ciclo bajista. Fíjense aquí nuevamente, nuevo ciclo bajista. Bueno, aquí le costó un poquito más, pero al final nuevo ciclo bajista, nuevo ciclo bajista. Aquí intentó ponerse por encima, pero no fue capaz. Bueno, rango por encima y nuevo ciclo bajista, ¿no? Y volvemos a observarlo. Ahora, este Eurocad, la perspectiva para mí es muy positiva. De hecho, yo llevo ya unos días, ¿no? En los webinars que hago, que hacemos, y los análisis que hacemos dentro de Forex Analytics, unos días viendo las posibilidades que tenemos en la zona euro respecto de la energía, ¿no? Respecto del gas natural, respecto de dólar gas, porque claro, si nosotros, por ejemplo, hablando siempre de la zona euro en este caso, el gas natural tuviera, bueno, pues subiera, ¿no? Tuviera un pico, o el petróleo tuviera un pico, pero el EuroCAD, que al final hemos empezado por el eurodólar, hemos continuado por el dólar CAD y hemos visto que esa relación entre la energía y la zona euro está muy bien o está mejor representada, ¿no? Con este EuroCAD por el cruce de esos dos, ¿no? Eurodólar y dólar CAD. Si este EuroCAD realmente se mantuviera o subiera, bueno, pues la zona euro lo notaría menos, ¿no? Esos costes tan elevados de la energía, ¿no? Entonces realmente es en el cruce que nos tenemos que fijar. Si nos situamos en el precio actualmente, fíjense que estamos por encima del ciclo de mercado. Ya hemos visto que lo ha intentado otras veces sin ningún éxito. Para mí esta vez es un poco diferente, ¿no? Fíjense que este triple suelo y a la perforación ha venido perfectamente a apoyar y ha cambiado el ciclo de mercado. Eso para mí es siempre una señal de fortaleza, ¿no? Además, podemos tener incluso un hombro, fíjense que podemos tener aquí un hombro, una cabeza y un hombro, siempre hablando de patrones técnicos, patrones de análisis técnico, patrones de trading. Luego tenemos un segundo punto, ¿no? Para estar más afianzados o estar más contentos, ¿no? De lo que podríamos tener. Y bueno, luego en estas posibilidades que tenemos de pivotes de máximos, observamos que, bueno, situándonos en la última vela, bueno, pues aquí tengo un pivote, ¿no? Yo podría trazar una línea que vemos que ha sido fracturada. Yo, por supuesto, podía trazar otra línea que también observamos que ha sido fracturada en ambos casos, ¿no? Cualquiera de las dos líneas. Bueno, voy a poner el indicador que me falta, que lo he eliminado antes. Puede ser que es el Moving Average of Oscillator. Simplemente es un indicador, ya saben, con los parámetros que vienen por defecto para ver cuando se produce esa fractura, en ese momento de línea, ¿no? Si se produce con el indicador del ORMA apuntando hacia, por ejemplo, en caso de compras, por encima de cero, ¿no? Hacia ese lado, ¿no? Siempre me gusta tener las fracturas de línea referenciadas con momento, con ese fin de que si el precio realmente me fractura la línea, la posibilidad de un pequeño retroceso, ¿no? Porque al final es una zona de resistencia, pero la posibilidad de continuación siempre la podríamos tener, ¿no? Como medida de fuerza, me refiero, una medida de fuerza de ese indicador de momento respecto de la línea que voy a analizar. Por ejemplo, en esta línea que vemos que bueno, se produjo una fractura y bueno, luego efectivamente el precio tuvo un pequeño retroceso, ¿no? En esa fractura. Eso es normal, es una zona de resistencia y la primera vez pues le cuesta, ¿no? Le costó al precio fracturar, pero ya observamos que si nos vamos al segundo indicador, observamos que efectivamente se produjo la fractura. Aquí lo tienen con momento, es decir, el momento, el indicador de momento, el ORMA es positivo. También podríamos utilizar un MACD, otras veces he utilizado, lo he comentado, la posibilidad de introducir un MACD con los parámetros que vienen por defecto, observando que, por ejemplo, cada vez que el OSMA, aquí lo ven, se sitúa por encima de cero, es porque la rápida del MACD, que en este caso la rápida viene aquí dibujada con un histograma y la lenta con esta línea de puntitos rojos, ven cómo efectivamente aquí se produce el corte, el cruce entre la rápida y la lenta, y eso es lo que nos indica el OSMA, ¿no? Que efectivamente se produjo
el corte entre ambas, por ejemplo, aquí que estaba la rápida por debajo de la línea, que fue el inicio de la fractura, vemos cómo efectivamente el OSMA se nos sitúa por debajo de cero, ¿no? E indicándonos nuevamente esa posibilidad de que tiene la rápida del MACD, bueno, pues que está por debajo de su lenta, ¿no? Como lo vemos aquí. Aquí lo ven claramente, me agacho el MACD. Y aquí sucedería lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este punto el OSMA se sitúa por encima de cero ya y observamos que efectivamente ya la rápida del MACD, bueno, pues se situó por encima de cero hasta que volvió a fracturar. Luego también me valdría, ¿no? Este indicador, el MACD, ¿no? Como posibilidad de indicador de momento utilizado de esta forma como estamos viendo, ¿no? Bueno, una vez que hemos visto ya nuestras líneas, porque claro, nosotros para hacer nuestras proyecciones de líneas, bueno, pues o bien de precios, perdón, proyecciones de precios, o bien de este hombro cabeza a hombro o cualquier figura, bueno, pues al final necesitamos en ese caso un cuello, ¿no? Como le suelen llamar, para fracturar ese cuello y ver hacia dónde van las proyecciones. Mi sistema de trading que normalmente sigo, ya saben que es un sistema sencillo de ruptura de líneas, ¿no? En las cuales necesito esa fractura. Fíjense que aquí esta línea, cualquiera de las dos, era una línea realmente de resistencia, ¿no? De pivotes. De hecho, el precio es una línea de resistencia. El precio cada vez que se aproximó al área, bueno, pues fue expulsado, ¿no? Hubo un pequeño retroceso de ese precio. Por eso necesitamos esa fractura de la línea, ¿no? Para convertir, según el análisis técnico, ¿no? Cualquier área de resistencia fracturado, automáticamente, bueno, pues se comporta como un soporte y si el precio viene a testearlo, bueno, pues eso es lo que tenemos que esperar. De hecho, fíjense qué claridad, como vemos que efectivamente al fracturarlo, bueno, pues se comporta perfectamente como soporte. Para facilitar las proyecciones de esta línea, en este caso, bueno, pues voy a tomar la herramienta de retrocesos de Fibonacci que que la suelo utilizar, bueno, para verlas realmente las extensiones de Fibonacci como puntos reales para mí de resistencia, ¿no? Puntos en los cuales, bueno, pues este cruce podría estar. Siempre y cuando el EUROCAD, bueno, en este caso hablando como representación el CAD, ya digo, en general de la energía, pues se encuentre por encima de este nivel, pues aproximadamente el 1,30-80, concretamente, bueno, mejor este nivel 50, ¿no? Que para mí es un nivel donde yo, si voy a hacer cualquier operación, realmente ahí estaría situado mi punto de invalidación, ¿no? El 1,30-60, ¿no? Como vemos ahí, o 61. Este nivel, siempre y cuando el Eurocad esté por encima de este nivel, para mí son noticias positivas. Noticias positivas, podemos tener alguna vela de ventas dentro de este rango, pero siempre que estemos en este ciclo ascendente, bueno, pues vamos a aspirar realmente a tener, bueno, pues estos niveles, ¿no? Como niveles objetivos, ¿no? Son niveles objetivos importantes. De hecho, fíjense, por ejemplo, el nivel 161,8%, como representa, bueno, pues un nivel anterior, que, bueno, pues aquí se puede ver como resistencia, también claramente como soporte. Si hago un zoom menos, bueno, pues aquí se puede observar cómo hay velas que efectivamente le dan ahí un pequeño besito, ¿no? A la línea y luego hay un rebote, nuevamente soporte, bueno, hasta que lo fractura y el precio está jugando alrededor de esa línea. Luego llegamos a la conclusión que este nivel, 161,8, es un nivel interesante, un nivel importante de relativa resistencia, ¿no? En este caso, siempre para mí los niveles de proyecciones de compras son niveles interesantes de resistencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre que el Eurocad, como digo, apunte a este nivel, bueno, pues por lo menos podré pensar que la inflación al menos no va a ir a más, no va a ir a más, porque la energía que en la zona euro, me refiero, la energía que puede ser importada en la zona euro, pues o bien gas natural o bien petróleo, como comentábamos, al menos, bueno, pues se mantendría en esos precios. Luego, claro, la energía como tal puede subir, puede bajar, me refiero al gas natural, me refiero al Brent, por ejemplo, si damos un vistazo, cambiamos al gráfico en este caso, al gráfico del Brent, perdón, del gas natural, vamos a analizar primero, por ejemplo, voy a poner aquí el oscilador también, por ejemplo, el Moving Average.
el mismo de antes, aquí lo tenemos ya, y observamos, bueno, pues otra configuración de precios que podríamos pensar, ¿no? Que tiende, que al menos los movimientos de fortaleza en el gas natural tienden a remitir, ¿no? Lo primero que observo es que, bueno, este gas natural está en su zona de ventas, ¿no? Zona de ventas por debajo de mi ciclo de mercado, está en medias de 34, incluso fíjense que el indicador de momento me está apuntando a ventas. Son noticias positivas. Hablo siempre desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Que el gas natural, bueno, pues se haya introducido en este ciclo de mercado, ¿no? En este ciclo bajista. Fíjense que si yo me sitúo en la última vela y busco pivotes de mínimos, que son los que corresponderían a este ciclo, aquí tendría un pivote de mínimos, bueno, aquí podría trazar la línea perfectamente con el inmediato a la izquierda inferior y observamos que efectivamente se ha producido esta fractura de línea que para nosotros se observa, bueno, es una línea de soporte, lógicamente, fíjense, incluso soporte, vino a buscarlo otra vez, soporte, y al final es fracturada, ¿no? Es precisamente lo que buscamos, esa fractura en su ciclo de mercado correcto, en este caso sería un ciclo de ventas, ¿no? Como comentamos, y observamos que la fractura se ha producido. Fíjense, se produjo en esa vela y el indicador de momento, bueno, pues apunta a ventas, ¿no? Como hemos visto, me ha desaparecido el numerito, a ver si me aparece otra vez. Ahora, ahí lo ven mejor, en negativo, ¿no? Luego, efectivamente, me está apuntando a ventas. Una línea de soporte fracturada con momento, pues automáticamente podría ser convertida en resistencia, ¿no? Si nosotros trazamos, hacemos el mismo análisis que hemos hecho, por ejemplo, con el EuroCAD y observamos este área, ¿no? Este área 78, fíjense qué potencia, 78-88, como es un área importantísima, ¿no? Para este gas natural, como luchó, fíjense cómo luchó contra esa resistencia. Bueno, en principio, bueno, pues fue rechazado, luego fracturado y claramente vino cuando lo consiguió fracturar, se quedó en rango, lo consiguió fracturar, bueno, lo utilizó como soporte, al final consiguió fractura de nuevo, vino a buscarlo como resistencia y cada vez que ha habido una fractura observamos cómo ha venido a buscarlo o bien como soporte o bien como resistencia, ¿no? Por lo tanto, yo todavía no descarto una posibilidad en el gas natural de rebote, ¿no? A este área de control que ahora sería tomado con una fortísima resistencia, a ver si realmente es capaz de mantenerla. Además, este gas natural, vemos otra figura parecida a la que hemos visto antes. Si observamos, tenemos aquí un hombro, igualmente, una cabeza y un hombro, ¿no? Esta hombro, cabeza, hombro, es esta posibilidad de figurita del análisis técnico que ya vemos que tiene su proyección 161. Aquí tendríamos una proyección importante, ¿no? De este gas natural 161. Fíjense, quiero hacerles observar o que se fijen cómo nosotros estamos analizando esta parte del gráfico, ¿no? Que en principio bueno, hemos visto una posibilidad de figura, una fractura de línea que es posible que se convierta en resistencia, un área importante, ¿no? Hemos estudiado igualmente que actualmente el precio cotizando por debajo la tendríamos como resistencia. Y quiero que se fijen en este nivel. Quiero que se fijen en el nivel 161,8% como una posibilidad objetivo real de este gas natural. Y fíjense cómo viene a coincidir, después de haber estado analizando y generar nuestras proyecciones en este área, en esta zona del gráfico, cómo resulta que ese 161,8 tiene relación con los históricos con los propios históricos del gráfico de este instrumento, ¿no? En este caso, NatGas, está en AdGas, en diario, como podemos ver aquí arriba, y observen cómo fue potentísimo soporte, el juego que hizo el precio como resistencia, como soporte, no estaba convencido de que quería ir hacia ahí, otra de resistencia y a la fractura, fíjense cómo vino a buscarlo de nuevamente, aquí en esta vela blanca, como soporte y ya fue definitivo el lanzamiento hacia arriba y a cambiar nuevamente. Fue una espiral ascendente brutal la que tuvo, ¿no? Y bueno, un subidón de precios increíble, ¿no? Del gas natural.
que le llevó, bueno, pues a su máximo realmente, ¿no? Yo soy optimista en este caso, ya sé que viene el invierno, ya sé que viene en la zona euro, ya sé que está la guerra, pero vamos a tratar de estudiar los gráficos realmente, que eso es lo que nosotros tenemos como primera herramienta, ¿no? Entonces, observando y estudiando los gráficos de este gas natural, con este hombro, cabeza, hombros, esta posibilidad de resistencia que tenemos, que tendría ahora en este área. Bueno, vamos a pensar que aunque haya esa posibilidad de rebote, nosotros sería lógicamente para posicionarnos cortos, ¿no? En el caso de un sistema de trading, no posicionarnos cortos sobre la resistencia con la posibilidad de continuación del movimiento. Y relativo a la inflación, pues lógicamente estos son buenas noticias porque si observamos el EuroCAD, que al final hemos llegado a esa conclusión, que era nuestro cruce importante, ¿no? Ese EuroCAD, en esa zona de compras por ahora, observamos el gas natural, ¿no? En zona de venta, nos falta por ver el petróleo todavía, lógicamente, observamos que eso podría impulsar aún más el Eurocal, la debilidad del CAD. Eso es lo que realmente en Forex, ¿no? La debilidad del CAD, del dólar canadiense, sería lo que estaríamos buscando, ¿no? Para remitir todo esto. Esa es la realidad. Porque, como hemos dicho al principio, si el CAD, su economía está basada en este tipo de materias primas, pues lógicamente a mayor valor, pues más fortaleza del CAD, a menor valor, pues menos fortaleza en el CAD, ¿no? En el dólar canadiense, que se ve reflejada una sobre la otra, ¿no? Luego, podría impulsar incluso más este EuroCAD, ¿no? Nosotros nos hemos fijado esta primera zona como posibilidad, ¿no? Pero bueno, si consiguiéramos fracturar este área, este área importante, bueno, pues luego fíjense que estuvimos aquí muchísimo tiempo, prácticamente desde mayo hasta junio, con el tema de la energía, bueno, pues ahí estable, más o menos en rango. Si consigue el Eurocaz recuperar este área, bueno, sería un buen área de soporte, como vemos aquí, soporte, soporte, soporte. Vemos claramente una zona de soporte aquí, justamente ahí, justo, si conseguimos superar esto, bueno, pues tendríamos incluso apoyados con un soporte por debajo para continuar, bueno, la posibilidad del movimiento, ¿no? Y seguir ascendiendo y que la inflación, por supuesto, vaya remitiendo, ¿no? Esa es la idea de este estudio, ¿no? A ver si por lo menos la Fed hace algo parecido, ¿no? Y ya deja de subir tanto los tipos de interés, ¿no? Pero bueno, eso ya sabemos que es otro tema y a ver qué pasa. Nos queda, como digo, el Brent, ¿no? Vamos al crudo. Vamos a hacer el mismo estudio sobre el crudo. Fíjense, por ejemplo, podemos utilizar el gráfico, bueno, pues en este caso el gráfico semanal, el gráfico diario, bueno, la espiral descendente, como refleja muy bien el ciclo de mercado. De hecho, la media de 34, fíjense que nosotros ahora mismo, bueno, pues en, en un canal, ¿no? Descendente del crudo, ¿no? Que vemos claramente, ahí lo pueden ver, canal diario. Cualquier rebote que ha habido en el crudo, hablo de diario, me refiero al Brent, si vamos a West Texas, pues sería similar en otra cotización, ya sabemos que es aproximadamente lo mismo. Bueno, el crudo igualmente tuvo un pico aquí terrible allá por marzo del 2022. Bueno, no ha sido capaz de conseguir nuevamente ese pico, no ha hecho ni un doble techo, de lo cual yo como un consumidor me alegro mucho, no, muchísimo. Bueno, y aquí ya empecé a pensar que bien, fíjense, ese hombro, cabeza, hombro, exactamente similar. Voy a hacer un zoom mejor para que lo vean. Me refiero, aquí está el cuello, fíjense, ahí lo tendríamos, ese hombro, cabeza, hombro, cómo produce la fractura. Exactamente, fíjense que, bueno, eliminé nuevamente el oscilador, voy a volver a dibujar el oscilador aquí también para que lo tengan, para que lo tengamos, para que observen que, bueno, una fractura realmente producida con momento, claramente, bueno, con momento de ventas, bueno, cómo produce, cómo se acuerda el precio, y va a buscarla. ¿Cómo se acuerda? Iba a buscar resistencia, resistencia y resistencia hasta 3 veces y ya no puede más. Cada vez que llega al área de control, al ciclo de mercado, un nuevo movimiento descendente. Aquí exactamente lo mismo. Intenta llegar al ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales, con esta fortísima resistencia del hombro, cabeza, hombro diario, movimiento descendente. Cada vez que vuelve a llegar el crudo
al ciclo de mercado, vuelta a repetir, movimiento descendente, y así vamos formando este canal descendente de precios. Aquí lo volvemos a ver, aquí se excede un poquito más, pero al final nuevo movimiento descendente. Por lo que, bueno, en principio el crudo para mí como primer objetivo, ¿no? Tendríamos la parte baja del canal. Luego, obviamente, podría haber un movimiento ascendente a la parte alta del canal para volver a repetir, ¿no? El descenso. Serían noticias excelentes que realmente, porque ya saben que en el tema de canales, bueno, pues donde hay una inclinación puede haber otra. Sería un tema muy interesante para nosotros que realmente respetase el crudo esa directriz y bueno, pues le diera por dibujar un nuevo canal que a priori pues todavía no sabríamos muy bien, ¿no? Dónde ir con él, con ese nuevo canal, pero fíjense que tendría, bueno, pues más velocidad descendente como punto objetivo, ¿no? Si nosotros cambiamos a semanal en este petróleo, voy a eliminar un momento las líneas que hemos dibujado, lo dejo así. Observamos igualmente, ¿no? Una posibilidad. Bueno, aquí ha habido un soporte importante, ¿no? En semanal, que es, bueno, pues eso que hemos analizado en diario precisamente, sí, porque tiene correlación. Si observan a la fractura, bueno, pues ir a buscar la resistencia, ir a buscar la resistencia, ir a buscar la resistencia. Bueno, también produjo lógicamente en el movimiento su posibilidad de soporte, como vemos aquí, su posibilidad de soporte, bueno, y bueno, utilizado incluso como resistencia. Eso es lo que refleja aquí precisamente esas velas, ¿no? Que observamos en semanal. La posibilidad de semanal a la fractura de ese área de soporte, ¿no? Las proyecciones de semanal, al menos si buscamos el mismo nivel, el 161,8%, fíjense qué interesante donde está proyectando el Brent a los $70. Madre mía, sería una noticia espectacular. Fíjense que analizando este área, todo este área, volvemos a ver que este 161,8% tiene gran correlación con los históricos del precio. Es decir, aquí especialmente soportado, fíjense qué resistencia más perfecta, bueno, luego fue fracturada, vino a utilizar como soporte, bailó el precio alrededor y luego efectivamente fue la que utilizó el precio para el subidón, ¿no? Y incluso si nos vamos más atrás en los históricos, aquí lo tenemos, la potentísima resistencia. Luego volvemos a ver que, bueno, trazando los niveles de Fibonacci, más o menos como venimos haciéndolo, eh, observamos que esas extensiones, en el caso de ventas, en el caso de compras, ya hemos visto posibilidades de resistencia, en el caso de ventas de soporte. De hecho, de soporte, bueno, el precio está por encima. Luego, mi objetivo real para el crudo, fíjense que estamos en semanal. No estoy diciendo en absoluto que lo vaya a alcanzar en 3 días, ni en 4, ni siquiera en un mes. ¿De acuerdo? Es un objetivo semanal. Piense que cada semana son 5 días de cotización, de lunes a viernes, y pues puede tirarse, lógicamente, varias velas, ¿no? Varias semanas en alcanzar el objetivo. Pero en tanto en cuanto el crudo no superara exactamente los 104,80 hoy, ese nivel, que fíjense que es la parte alta realmente de este área de soporte, ¿no? Si superara el crudo ese nivel, para mí volverían técnicamente, hablando de los charts, de los gráficos, serían malas noticias, ¿no? Como consumidor volveríamos a tener problemas con el tema de la inflación, posibilidad de vuelta, lógicamente, que se ha utilizado como soporte, ¿no? Como soporte, si está el precio cotizando para arriba, como soporte y hacia arriba. Luego, mientras que el crudo realmente no supere ese nivel, las noticias son positivas y yo voy a tratar de enfocar todas mis energías en buscar configuraciones de precios que nos lleven al nivel $70. Esa es la realidad, con guerra, sin guerra, tal. Da igual, nosotros tenemos que aprender a fiarnos de los precios. Da igual quién salga, qué políticos salgan, lo que digan, la fe, los tipos de interés, da igual, da lo mismo. Todo al final se ve reflejado en los precios. Todos esos movimientos se ven reflejados en los precios. Nosotros tenemos que fiarnos de nuestro mapa y nuestro mapa dice que la proyección semanal puede ir a los $70 y que, bueno, pues el EuroCAD, como hemos visto con esas noticias positivas, hablando de la zona euro, ¿no? Así que, bueno, pues
antes de irme, vamos a tratar de ver la plataforma de Forex Analytics, lo que les comentaba. Bueno, aquí estamos como técnico colaborador de análisis en la plataforma y vamos a ver qué es lo que nos diría, ¿no? La plataforma respecto de un poco de esto, ¿no? Observamos que el índice del dólar, el DXY, bueno, sigue con esa fortaleza. Hemos estado estudiando, por ejemplo, el eurodólar. El eurodólar nos indica, bueno, posibilidad de continuación descendente. Ya hemos estudiado que efectivamente, nosotros hemos empezado así con el eurodólar, ¿no? Luego hemos cambiado al dólar CAD. El eurodólar está en una posibilidad de ventas, ¿no? Pero es interesante que me dibuja todos los análisis en amarillo. Eso es positivo porque, bueno, al menos no están en rojo, ¿no? No hay esa posibilidad de que continúe. Y aunque podemos tener esa condición, ¿no? Todavía de continuación de movimiento, lógicamente, y de fortaleza en el dólar. eh, mm, pero bueno, por ahora nos mantenemos neutrales. Sí que me apunta una fortísima devaluación del dólar canadiense, es decir, este cruce hacia arriba, fuerte dólar, débil CAD. Eso ya hemos visto que son noticias muy, pero que muy positivas de cara a la inflación, ¿no? A que se vaya regulando esa inflación y que va, o al menos que no suba más, ¿no? Que realmente haya alcanzado su tope máximo y esté, pues, bueno, bajando la devaluación de la energía, la devaluación del CAD. De hecho, fíjense, es interesante cómo sí que Forex Analytics me indica de los 5 tipos de análisis, me está indicando 3 con posibilidad en verde, ¿no? En que continúe subiendo este análisis técnico, ¿no? Que además, bueno, pues tenemos aquí el gráfico, observamos, bueno, ahora estaríamos en este área, posibilidad de continuación ascendente tendríamos, también en el análisis técnico, de velas, técnico, también una posibilidad de onda de Elliott, posibilidad igual ascendente me está indicando y, por supuesto, la R1 y la R2 fracturada en verde utilizadas como posibilidad, son resistencias fracturadas utilizadas como esa posibilidad de soporte. Así que este dólar CAD serían unas, buenas, excelentes noticias. Si ya nos vamos, por ejemplo, también a West Texas, a cualquiera, ¿no? A crudo, al barril, ¿no? En el análisis técnico, bueno, pues vemos que me está indicando efectivamente que la S1 ha sido fracturada. La tenemos en rojo, utilizada ahora como resistencia. Excelentes noticias, ¿no? Para que al final, con nuestro análisis que hemos hecho, bueno, pues con nuestra plataforma de MetaTrader del crudo, trate de ir a buscar ese 161,8%, ese nivel de Fibonacci que hemos visto, ¿no? Además nos indica una posibilidad en rojo. Ya vemos aquí, bueno, pues la posibilidad, fíjense cómo también nos dibuja Forex Analytics el canal, ¿no? Que hemos visto y bueno, pues un poquito más ancho nos lo dibuja, pero al fin y al cabo un canal descendente y la posibilidad de que venga a continuación. Bueno, aquí nos dibuja un interesante soporte primero, un soporte menor en la zona de los 77, ¿no? Interesante soporte, fíjense que, recuerdan nuestra proyección de 161, hemos dibujado en torno a ese área, 70, fíjense aquí, en torno a los $70, ¿no? Que hemos más o menos determinado que es el tiempo que, bueno, el rango de precios al que tiende ese crudo, ¿no? El tiempo que lo vaya a alcanzar va a depender un poco de esa inclinación del canal. Si mantienes el canal actual, pues lógicamente va a tardar más que, como hemos visto, si respeta la nueva directriz y dibuja un canal, como hemos visto, más acusado, ¿no? Me estoy refiriendo, para no perdernos, por supuesto, a esta línea. Si a esta línea nosotros habíamos dibujado un canal y la posibilidad, bueno, pues que respetara esta posibilidad de nuevo canal, ¿no? Sería un canal más descendente, más acusado e importante. Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos los que han estado conmigo en vivo y en directo viendo este webinar. Ya me despido. Recuerden que soy Leandro Andrada y bueno, pues colaborador de Forex Analytics y es un placer nuevamente haber estado aquí con todos ustedes, para todos los traders y amigos de FX Street. Hasta el próximo día. Chao, gracias.